Bueno, normalidad en los aeropuertos, no hay aterrizaje forzoso, por lo menos por ahora. Veremos después de las 10 de la mañana qué es lo que ocurre. Sí, llegamos, como dice Sturzenegger, finalmente tarde, pero al club de la normalidad. Al club de la normalidad, de que esperemos no salir, y veremos qué tan normal es ese club, por lo menos en los primeros días. ¿De qué estamos hablando? De las nuevas condiciones cambiarias que rigen en la Argentina. En la Argentina siempre dominada en corazón y mente de los argentinos por el dólar. A partir de hoy empieza a regir un nuevo esquema cambiario que implica que el Banco Central ya no controla el dólar tal como lo venía haciendo con el dólar oficial, estamos hablando, por supuesto, con un ajuste, una suba de 1% por mes. Ese dólar que cerró en 1090 el viernes pasado, ahora va a empezar a cotizar en un número que vaya a saber en dónde se estabiliza, pero que tiene un rango a partir de los cuales el Banco Central define o no define qué precio le queda más cómodo. Ese rango es de 1.000 pesos para, digamos, para el piso, no puede bajar de 1.000 pesos y no puede subir de 1.400 pesos. A partir de ahí, el Banco Central, a partir de esos márgenes, por arriba y por abajo, el Banco Central puede intervenir, claro. No está obligado. Eso es una definición importante. Está clarísimo que si el dólar se escapara a 1.400 pesos en los primeros días, por lo menos, de este nuevo régimen, el Banco Central intervendría fuerte, porque por supuesto es algo que se busca evitar. Sí, claro, y además ahora la novedad, y que es lo que dice el gobierno, por primera vez en la historia argentina, tenemos los suficientes dólares como para salir y comprar nosotros los pesos, tirar los dólares en el mercado para que no se escape, y es esa novedad la que el gobierno dice, bueno, si hay algún ruido en estos primeros días, después se termina porque hay una novedad en la historia argentina que hicimos las cosas bien. Claro, no el por qué esta vez puede funcionar, por qué esta vez puede ser diferente. Bueno, el argumento del gobierno es porque las cuentas están ordenadas. Hay que decir que no es un argumento menor, pero también hay que decir que fue necesario para eso, y vamos a estar hablando de los detalles en un ratito, pero fue para eso necesario el acuerdo con el Fondo Monetario que recapitalizó el Banco Central, es decir, que giró fondos para que el Banco Central tenga dólares para eventualmente intervenir, como ya lo dijimos, por arriba de los 1.400 y por debajo para comprar dólares. Atención que hay una letra chica al respecto, y esto es lo que hace que haya realmente mucha confianza en que no va a haber un gran evento disruptivo, y es que al interior de ese rango el Banco Central en definitiva también puede intervenir. Puede intervenir para acumular reservas, es decir, comprando dólares y eventualmente sosteniendo el precio. El gobierno tampoco quiere que caiga muy por debajo de los 1.100 dólares y estaría eventualmente más cómodo con que de a poco se vaya a 1.200, 1.250. De a poco, por supuesto. El oficial, claro. Estamos hablando siempre del oficial y el que cobran los exportadores también, porque vos en tu cotización en el home banking, si hoy te metés, aunque sea para chusmear, no porque quieras comprar o por si querés comprar, seguramente vos lo vas a ver más arriba de cualquier valor que en definitiva se estipule, porque estamos hablando de dólar mayorista, el que compran los exportadores. Para ese rigen las bandas, obviamente de ese precio se desprende el que rige para todos nosotros como individuos. En el interior de esa banda, te decía, el Banco Central también tiene algún margen para intervenir, para evitar situaciones complejas. Y este es un año electoral en el que puede haber momentos de tensión con un dólar que ya está mucho más libre y que básicamente al que se puede acceder. Esa es la liberación del cepo en definitiva. Que vos hoy te metés en tu home banking y podés comprar todos los dólares que quieras. ¿A qué precio? Bueno, dependerá precisamente de eso, dependerá de qué es lo que está ocurriendo en el mercado. Si hay más oferta de dólares, que es lo que se espera, y después contamos por qué si les interesa, o si hay muchísima demanda de muchos individuos, porque para las empresas esta relajación del cepo no fue total y absoluta. Absolutamente. De hecho, el gobierno estableció que la posibilidad de remesar utilidades, de enviar hacia el extranjero, va a estar limitado a partir del ejercicio 2025. Todo el stock acumulado de lo que no habían podido enviar afuera del país, sacar las empresas que
hacen negocios en Argentina y quieren enviar porque les corresponde, porque vinieron a invertir para llevarse Sí, porque, el resultado. porque es su dinero, en sí, definitiva. claro, no van a poder hacerlo y va a haber acuerdos, va a ser una cosa pautada, no explicaron cómo va a ser, pero lo cierto es que no va a ser inmediato y ahí va a haber algunas vías para que lo puedan hacer, pero no va a afectar en lo inmediato de modo tal que el stock más grande de dólares que pueden salir de la economía no van a poder salir todavía. Exactamente. Era una de las grandes complicaciones para levantar el cepo. ¿Qué se hace con esa masa de ganancias que muchas empresas están esperando para llevarse a sus países de orígenes o inversores incluso argentinos que tienen esas ganancias pero que quieren colocarlas en el exterior? Esa masa llegaba a los cálculos son imprecisos, obviamente, no es tan sencillo de calcular porque es dinero privado y nadie sabe cuánto gana cada uno. Pero en definitiva se calculaba obviamente que eran entre 6.000 y hasta probablemente 10.000 millones de dólares. El gobierno, ¿qué es lo que hizo entonces? Levantó el cepo para los dividendos, las ganancias a partir de este año. Es decir, cualquier empresa que venga a invertir, que es lo que está buscando el gobierno, ya tiene la garantía de que lo que invierta y lo que gane se lo va a poder llevar, que hay libre movimiento de capitales en la Argentina a partir de este año. Con lo acumulado, con lo anterior, el gobierno está diseñando un esquema similar a lo que hizo con la deuda por importaciones. Eventualmente, o a través de bonos o a través de un cronograma pautado en el que el central tenga cierto control de salida de divisas, bueno, eso se va a ir regularizando. Pero en el terreno de los mortales, en el terreno de todos nosotros, se generó otra confusión que bien vale aclarar. En el medio de las desregulaciones que se aplicaron para la compra de individuos al dólar, el levantamiento del cepo para todos los ciudadanos de a pie, hubo una norma que generó mucho ruido y tiene que ver con cuánto se puede pagar, cuántos dólares se pueden comprar si uno va con pesos a la ventanilla del banco. Y esa cifra quedó en $100, es realmente baja. A partir de esa restricción empezó a haber dudas de si en definitiva las personas podían comprar solo $100 y que entonces eso no era un levantamiento del cepo, pero sino que era peor, claro, porque hasta ahora podías comprar, supuestamente nadie podía porque había un montón de controles cruzados, es decir, que se podía comprar $200. Bueno, la gran explicación a esto es bastante sencilla. Tiene que ver con una norma anti-evasión y tiene que ver con una norma de, si se quiere, formalización de la economía con efectivo, que es un dinero del que uno, no puede dar tanta cuenta. Solo se pueden comprar hasta $100, que es un monto chico y que es un monto que en definitiva uno puede tener de, otra vez, caja chica. Si se quiere comprar más dólares, no hay límites, no hay percepciones, ya no corre el dólar ahorro. Ahora el precio del dólar va a ser el mismo precio que el que rija para toda la economía. No tenés sobrecarga de impuestos, pero lo tenés que comprar con dinero bancarizado. Claro. Si querés comprar más de 100. Ese es solo el punto. Y la otra es, ¿te lo podés llevar? Esa era la otra gran. No, pero no te lo podés llevar, solo te dan $100. No. Lo que tengas depositado, si es que tenés una caja de ahorro en dólares, si tenés 100, 100.000, 10.000, lo que tengas ya depositado te lo podés llevar todo. Comprás $10.000 hoy y lo sumás a otros 10.000 que tengas, quien pudiera, ¿no? Y querés llevarte los 20.000, yo, pues, número grande, ¿viste? Y querés los 20.000, te podés llevar los 20.000. No hay ningún tipo de restricción nueva a los retiros de dólares de los bancos. Hoy por hoy, o hasta la semana pasada, vos también te podías llevar del banco todos los dólares que tuvieras y que fueran tuyos. Eso no cambió y por eso no hay ninguna norma aclaratoria. Simplemente, obviamente, en estos contextos siempre se genera algo de confusión. Las normas del Banco Central a veces están mal redactadas y a veces también son complejas porque tienen un lenguaje técnico y a veces también hay mucha mala intención de la política que no siempre quiere que las cosas salgan del todo bien. También hay que contarlo. Absolutamente. De hecho, uno de los directores del Banco Central durante el fin de semana salió a aclarar esto. ¿Cómo funciona esta restricción para ir a comprar con plata en efectivo, pesos en efectivo, dólares? Que no tiene que ver con cuántos te podés llevar de tu caja ni cuántos podrías comprar en forma digital a través de tu home banking. Así lo decía. Las bandas están diseñadas y acordadas con el fondo desde junio del año pasado. Entonces, ya ahí se cae toda esta teoría de este tuit, en primer lugar. Segundo, habla de una devaluación y está bueno que lo menciones. Acá el dólar
puede flotar entre 1.400 y 1.000. Claro. Entonces, no hay ninguna devaluación. El Banco Central se pone a comprar cuando el dólar está en 1.000. Devaluación es cuando, si hubiese pasado que el Banco Central se pone a comprar recién en 1.200 y de ahí no puede bajar. Eso sería una devaluación. Este es un cambio de régimen cambiario donde el dólar flota entre 1.400, se puede ir primero a 1.200, 1.250 y después puede ir a 1.000. La banda inferior en un año está en 886,38, que es donde el Banco Central compra, es la banda inferior dentro de un año, con lo cual desde ese lado también se derriba ese mito de que se hizo una devaluación o que veíamos un problema de atraso cambiario, porque el Banco Central se fija un piso donde compra dólares que está por debajo del cierre del dólar oficial del viernes, con lo cual, digamos, segundo punto para refutar ese argumento. Y tercero, en ningún momento vimos atraso cambiario. Bueno, estaba Furiase trayendo otra discusión, ¿no? Sobre si esto es una devaluación y si esto va a impactar en precios, ¿no? Claro, porque esta es una devaluación que se instaló muchísima repercusión política en el sentido de anunciaron una devaluación y el eje de qué es lo que se anunció, si se anunció el levantamiento del cepo o si se anunció simplemente una devaluación. Está claro que se anunció un cambio de régimen cambiario que puede implicar una devaluación, pero también lo que explicaba Furiase desde el gobierno, Furiase es director del Banco Central y obviamente integrante muy cercano del equipo de Caputo, lo que explicaba es una devaluación abierta, hecha y derecha, hubiera sido si el momento de intervención del Banco Central comprando dólares, es decir, poniéndole piso al dólar, el valor más bajo, hubiera sido arriba del cierre anterior. Es decir, si yo tengo que intervenir para comprar dólares a partir de 1.200 y el dólar no puede bajar de 1.200 o no puede bajar de 1.300, es claro que ahí sí hay una devaluación porque el viernes cerró por debajo de 1.100. Ahora, ese piso está en 1.000. Quiere decir que eventualmente, si ingresaran muchos dólares, algo que eventualmente pudiera llegar a pasar. Bueno, no si ahora claro. Todos los exportadores de decir, bueno, dicen vendo todo. Bueno, claramente hoy porque es la etapa, digamos. Bueno, ahora, es claro, la etapa de la cosecha claro. gruesa y hoy seguramente tengas un buen flujo de dólares en el mercado porque los exportadores en algún punto están apremiados por si el esquema que armó, porque hay todo un esquema financiero también bastante pensado atrás de esto, en que a los inversores les conviene porque ganan mucho invirtiendo en pesos en este momento, con las tasas de interés, etcétera. Entonces los exportadores van a estar mirando señales y es probable que digan, me conviene liquidar ahora. Primero, porque afuera hay un lío bárbaro con los precios internacionales. Segundo, porque de acá a junio no tengo retenciones o tengo retenciones más bajas. Y segundo, por esto, porque el dólar sí puede empezar a subir, pero también puede quedar exactamente donde estaba o más abajo. Entonces puede haber flujo de dólares. Entonces puede ocurrir que en definitiva tengas una devaluación, porque puede pasar que suba, claramente ese es el mayor temor, y también en algún punto es el efecto buscado, que empieza a corregir un poco hacia arriba, pero también puede pasar un poco lo contrario, con lo cual la interpretación de anunciar una devaluación es plausible, no está tan claro que sea solo eso, sino más bien el eje parece más ser, se cambió el esquema cambiario y por supuesto en esto el levantamiento del cepo tiene muchísimo que ver. Aún así, la suba del dólar es una posibilidad concreta, nadie cree que se vaya a los 1.400 mínimo en estos 3 días, ni hablar, y hay que ver más adelante si empieza a presionar. En principio no es la expectativa, pero obviamente cualquier movimiento del dólar te va a generar tensión en el otro gran frente que es la inflación. Y acá tuvimos la semana pasada noticias muy poco agradables. Sí, absolutamente. Recordemos, el viernes se dio a conocer el dato de inflación nacional del mes de marzo y pegó un salto grande con respecto al mes de febrero. 3,7% la del mes, casi 56% la interanual. Ese número, la verdad, a la luz de lo que veníamos viendo, sigue siendo realmente muy bajo. Y 8,6% la acumulada en el trimestre. ¿Qué fue lo que presionó acá? Bueno, la suba de la carne mucho, porque los alimentos fueron la categoría que más subió, y también los estacionales. Tomate, lechuga, claro, lo que ya venimos contando. Que había pasado en la ciudad de Buenos Aires
mes pasó mucho más porque el ponderador nacional tiene mucho más incidencia de alimentos. Acá, entonces, entre estacionales y la carne, lo que explicaban desde el Banco Central, bueno, son movimientos que en definitiva te juegan en contra en un mes, te van a jugar a favor eventualmente en los meses siguientes. De hecho, veamos la placa de lo que más había subido, porque de hecho este sorprendente casi 6% salto de los alimentos y las bebidas. Y educación, ¿no? Que es estacional, que bueno, que eso también ocurre. Nunca le habíamos prestado tanta atención porque en general veníamos bastante cebados. En marzo del año pasado había cantidad de índices que estaban en números estrambóticos. Pero el peso que tiene la canasta en los alimentos hace que eso, por supuesto, pese mucho más. Y además es lo que más duele, digamos. Claro, y acá hay un punto también importante a marcar y también un gran signo de interrogación. Por un lado, hay quienes creen que mucho de esa presión que se está viendo en los precios o que se vio el mes pasado en los precios tiene que ver con que se venía el cambio de régimen cambiario, se venía la expectativa de algo incierto, había obviamente la sensación de que iba a haber una devaluación probablemente mucho más desordenado de la manera que se presentó lo que se está presentando y lo que debuta hoy. Incierto, siempre dice un referente, incierto es peor que malo y hace que haya un efecto cobertura. Hay quienes creen que algo de eso se reflejó ya en los precios de marzo, que ese efecto de inseguridad respecto a lo que iba a pasar con el dólar estuvo presionando los precios. Y hay que decir un poco esto, ¿no? Más allá de que el momento para levantar el cepo haya sido lo más inoportuno por el contexto internacional, por la preelectoral, hay que decir algo. El gobierno se sacó de encima de acá las elecciones uno de los factores que más le presionaba sobre la economía, que era qué va a pasar con el dólar, qué va a decir el gobierno, cuándo va a devaluar. El gobierno ya dijo qué es lo que va a hacer, ya dijo que eventualmente si se devalúa ya se sabe cómo va a ocurrir y si no se devalúa también se sabe cómo va a ocurrir y eso le quita una enorme presión a la economía de acá hasta las elecciones. Lo que va a haber ahora son probablemente de acá hasta las elecciones tensiones cambiarias. Absolutamente. Y para cerrar, ayer Milei en un tuit explicando, le llamaba espejismo empírico, tomaba el caso de un jugador de billar que era brillante. Entonces le pregunta, bueno, a ver, hágame el cálculo sobre cómo va a ser para la carambola. La trayectoria, claro. La trayectoria. Y lo hace y ocurre. Entonces se lo lleva a dar clases de física avanzada y no da pie con bola. Entonces lo que explica Milei es, no porque en un escenario las cosas salgan de un modo, en otro escenario se tiene que repetir. Para explicar, por primera vez en la Argentina hay un banco central que puede respaldar los pesos que hay en la economía. Ese cambio va a hacer que los precios no necesariamente están atados al dólar. Lo que quiere demostrar el gobierno es que la inflación y el tipo de cambio no tienen una relación directa y que no porque aumente el dólar eventualmente tiene que subir el precio de la papa. Es algo que en la Argentina, más allá de lo que diga el presidente, va a costar muchísimo entender porque, bueno, tenemos reflejos acumulados de años, pero en definitiva alguna vez tal vez haremos como las economías de nuestros países vecinos, que en definitiva sube el dólar y los precios a veces se enteran y a veces no tanto. ¿Hacemos un corte? ¿Ya? Sí, por supuesto, Dios mío.